Hola a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Qué bueno que nos acompañen para que comentemos los 3 temas más importantes de la semana en el país y en Medellín. Les hablamos desde el periódico El Colombiano, esto se llama Mesa Central. Me acompaña Daniel Rivera, editor general, y Solda María Vélez, editora de la sección política de El Colombiano. Y el primer tema precisamente es el de Gustavo Petro, el presidente en la Asamblea de la ONU. Daniel, ¿es que fue verdad o no fue verdad que le añadieron aplausos al discurso del presidente? Eso fue este 19 de septiembre en la número 78 Asamblea General de las Naciones Unidas, Luzma, y el asunto es el siguiente. La ONU estaba transmitiendo en vivo toda la asamblea, ¿sí? Y los canales de la Presidencia de la República, tanto en YouTube como en la televisión nacional, se unieron a esa señal. Debería ser lo mismo, ¿no? Debería ser la misma presentación. Pues bien, empezaron en redes sociales a decir que había sido manipulada la edición del video al final. Pero la manipulación, ¿en qué consistió? En que Gustavo Petro terminó y no hubo, pues hubo unos aplausos escasos porque la gente era menos escasa y le montaron otros aplausos. Exacto, había menos gente, pero la cosa se notó en el siguiente detalle, y es que cuando Petro terminó de hablar, los canales de la ONU enfocaron a la comitiva de Colombia. Ahí estaba la vicepresidenta Francia Márquez y el canciller Álvaro Leiva. Ese fue el enfoque, pero lo que transmitió en YouTube la presidencia y en el canal institucional fue un plano abierto de toda la sesión, de todo el auditorio, y comprobaron varios fact-checkers. Con un aplauso fuerte. Con un aplauso muy fuerte y con mucha gente. Cuando Petro terminó de hablar no había tanta gente. Es más, hay otro video donde se ve que la gente empieza a salir cuando Petro habla, pues porque en realidad Joe Biden es el presidente. Ahí yo creo que es que lo que pasa es que nos sobramos de lote aquí en Colombia creyendo que es que un presidente colombiano, sea el que sea, se va a paralizar Naciones Unidas, claro, y todo el mundo va a aplaudir. Lo que le pasó a Gustavo Petro es lo que le pasa en general a los presidentes colombianos, que pues no son la sensación, porque Colombia pues no es una estrella en el firmamento de países. Estaba antes, lo que pasa es que lo ubicaron de tercero, estaba antes Joe Biden, sí, estaba antes el secretario de Naciones Unidas, entonces eso hizo que hubiera mucha gente y que hubiera mucho ruido, pero eso se convirtió, pues no entiende uno por qué a la presidencia de la República le da por sumarle unos aplausos no eran de él. Claro. Es decir, que hasta ya estamos haciendo aplausos fake. Exacto, eso es como una propaganda traída pues de los años 70 de la Unión Soviética, pareciera. Pues eso fue lo que pasó, pusieron los aplausos, sí, de Joe Biden al final de Petro. Pero lo otro fue las frases, ¿no? Fue muy poético el presidente en su discurso. Él es barroco. Él siempre trata de ponerle un toque filosófico y un poco muy volado, muy narrativo. Y entonces, claro, cuando termina su frase célebre de vivir para cumplir una sola misión, expandir el virus de la vida por las estrellas del universo, ahí es donde le añadieron los aplausos. Ah, sí, porque esa fue la última frase. Él cerró con esa frase, expandir el virus de la vida por las estrellas del universo, frase que muchos humoristas del país realmente han estado los últimos días burlándose, sí, del presidente, porque pues realmente la expresión es decir, el virus de la vida sí lo necesitamos expandir por las estrellas del universo. Más allá de eso, yo creo que con esa frase tal vez Rafael Núñez puede estarse revolcando en su tumba, porque de pronto termina esa frase incluida en el himno nacional, porque es una frase de esas dimensiones. Muy prosopopéyica, pues la frase. El presidente, como dice, se ha caracterizado por ser un tipo pues que tiene unas inquietudes poéticas, pero seguramente la ONU yo creo que es que tratan de convertirse en los grandes oradores de estos escenarios internacionales. Los presidentes colombianos muchas veces tienen como delirios de poetas. Delirio de ser destacados en el mundo, pues en eso consiste ser un presidente, en tener un ego muy grande, pero ese no es esas serán las minucias, las anécdotas, el chiste. En realidad lo que queríamos tocar con el tema de Petro en la ONU es que en su discurso él dijo una cosa, le mandó este mensaje al mundo, le dijo: les propongo como presidente del país de la belleza, para recuperar el tiempo perdido, 2 simples cosas: acabar la guerra y reformar el sistema financiero internacional.
Nosotros nos queremos quedar con el tema de acabar la guerra, pues por supuesto todo el mundo quisiera acabar la guerra, eso es un deseo un poco, a veces muy difícil de cumplir, pero hay una contradicción en ese discurso de Gustavo Petro, porque mientras él dice allá se muestra como el pacifista, en el mundo se muestra como el pacifista, acá le declara la guerra a todo el mundo. Guerras le declara verbales. la guerra a la GPS, a las universidades privadas, a la empresa privada, a los que no están de acuerdo con su ideología. Él siempre tiene un lenguaje muy belicoso, porque muy beligerante. La guerra de no son pelea. solo armas, en esos discursos incendiarios en el que atildo a los otros de paramilitares, por ejemplo, de despojadores sin ninguna prueba, o arrincono a los que me critican, pues ahí hay una guerra. Claro, entonces es contradictorio. Luzma, y precisamente eso último es bien marcado con lo que le pasó a la representante Caterine Jubinao, que ella dice, hoy en una entrevista que nos da a nosotros, dice que los petristas dejaron las armas de la violencia, pero están ejerciendo otro tipo de violencia simbólica que realmente afecta a los opositores y a todas las personas a las que ellos atacan. Ese punto es muy importante, Isolda, porque ya tenemos 3 mujeres, 3 congresistas que han sentido el oprobio, la presión de las redes sociales del petrismo y que no han resistido y se han quebrado. Julia Miranda terminó en la clínica. Catherine Miranda no quería ya ni hablar. Ya ayer nos dijo que estaba tan abrumada por todos estos ataques que y no quería hablar. Y Katy Jubinao se quebró también hablando con nosotros, lloró. Y son mujeres, a mí siempre me ha parecido Miranda y Jubinao, mujeres muy aguerridas, mujeres de mucho temple que han toreado grandes polémicas en las redes sociales, pero dicen que esto las ha superado. Es que es un ejército, es que las redes sociales agobiando y presionando e insultando también son un ejército que desata una guerra. Pero volvamos al tema de la guerra que está, digamos, arreciando en el Pacífico, Luzma, que dice usted que es muy contradictorio lo que Petro va a decir en Naciones Unidas y aquí realmente en el Pacífico la situación está muy delicada. Habían acabado de anunciar una mesa de diálogo con el Estado Mayor Central, que son las disidencias, como el martes. Sí, el martes, que son las disidencias de las FARC, y lo que viene es una andanada de ataques contra la población civil, porque digamos que los ataques están planeados para la policía, para atacar las estaciones de policía, pero finalmente las afectaciones las sufre la población civil. Lo que pasó en Timba, Cauca, es dolorosísimo. Una profesora y también en Jamundí acaba de detonarse un carro bomba, pero lo de Timba, Cauca fue en plena calle. Pues son casas muy vulnerables, una población muy vulnerable, y muere una profesora y un obrero. Porque el problema es el planteamiento de la paz total de Gustavo Petro. Esta apertura de las negociaciones con las disidencias se planteó como un gran paso, un nuevo paso, porque ya está la del ELN y esta es la del Estado Mayor, el llamado Estado Mayor de las FARC. Iván Mordisco, que se abre la puerta para que se sienten a dialogar. Al día siguiente ponen la primera bomba en Timba, Cauca, que como usted dice mató a una profesora y fue en la calle, y ahora en Jamundí otra explosión de otro y hay carro otros bomba, hechos aislados, decir, Luzma, secuestros de militares también, de un policía. O entonces, sea, ¿cómo se está planteando esa paz total? Luzma, y hace 8 días estamos hablando aquí del caso del Banco Agrario, atacado también en Cauca, atracado como en los años 90, cuando hacían lo mismo con la Caja Agraria, pues los carros bomba parecía un capítulo superado en el conflicto del país. En teoría, los guerrilleros acentúan sus ataques de cara a una negociación para llegar supuestamente con mayor poder a esa mesa para poder exigir más, pero eso no tiene lógica, es decir, es absolutamente inhumano y cruel que para sentarse a hacer la paz se desate más guerra y mueran una cantidad de inocentes, y aquí en Medellín lo mismo. Luzma, sí. Esta semana publicamos también aquí en el periódico que al parecer Carlos Pesebre, que es uno de los hombres que fue capo duro de la oficina de Envigado, el duro de los pesebreros, que está en la cárcel y que dice que él ya no tiene nada que ver con la criminalidad. Que está conversando en la mesa de negociación. Claro, está conversando con el comisionado Danilo Rueda desde la cárcel de Itagüí, estaría mandando y estaría dándole la bendición a alias Machete, que es otro hombre que está en la cárcel y desde la cárcel mandan la guerra de Robledo. Esto es una información que nos ha llegado al periódico, y en Robledo en los últimos 15 días ha habido
8 asesinatos, el año pasado un alza de asesinatos también en noviembre. ¿Por qué? Porque al parecer Carlos Pesebre habría bendecido a Machete para que continuara él comandando bajo sus órdenes, o sea, bajo las órdenes de Pesebre, y eso no gustó. Si le entiendo bien, lo que hace Carlos Pesebre es pasar como un pacifista en la mesa, en la cárcel, diciendo queremos recomponernos, sí, déjenos una platica, salimos y vivimos con nuestra familia en paz, pero por otro lado mueve los hilos de la guerra porque hay un lío, entiendo, entre Aures, unos sectores de Medellín, entre Aures y 7, sí, por el territorio. Así es, Luzma. Están peleándose eso y detrás, en teoría, según todas las fuentes de territorio e inteligencia, lo que está pasando es que Carlos Pesebre está manejando un poco esa guerra. Esto es lo que dicen las fuentes en el territorio y de inteligencia. Entonces resulta que tenemos una cantidad de personajes hablando de paz, pero haciendo la guerra en el territorio, y eso no se puede permitir. Ojalá haya verdadera voluntad de paz, ojalá se hagan procesos que de verdad les sirvan al país, porque, presidente Petro, no basta con decir, les propongo 2 cosas simples, acabar la guerra, no basta decirlo para que eso se haga realidad. Alboroto en Medellín tremendo con eso del cartel de la contratación que denunció la veeduría Todos por Medellín, Juan Diego. Sí, Luzma, saludo para vos y para Dani y para los que nos están viendo. Efectivamente, la veeduría Todos por Medellín presentó una denuncia en la que agrupa un modus operandi de contratación en Metroparques. Digamos que cogió el ejemplo de Metroparques para decir cómo se habían movido alrededor de 400.000 millones en estos 4 años y cómo había un grupo de empresas alrededor de la contratación en 8 líneas de negocio en las que se dividieron las empresas cada una de estas líneas y en las que según la veeduría se habrían amañado términos, licitaciones, empresas que solamente hacían bulto dentro de los procesos para mostrar la pluralidad de los procesos licitatorios. Digamos, todo un entramado que habla de 8 líneas, si quiere las desprendemos y conversamos de ellas. Pero me parece importante lo que usted dice al principio, esto es como que ellos hubieran puesto la lupa sobre una sola de las empresas, ¿no? Metroparques, porque así como Metroparques está la EDU, está la ESU, está Ruta N, existen múltiples otras entidades y empresas del Estado local que podrían haber tenido ese mismo modus operandi, si se quisiera. Pero ellos lo que hicieron fue tratar de irse a profundidad en Metroparques. Correcto. Digamos que Metroparques fue el primer gran escándalo después de ese primer año de gobierno con lo de EPM, porque ocurre el abandono de las zonas verdes cuando dejaron de contratar el jardín botánico. Claro. Que eso todos empezamos a ver la ciudad es decir, llena de maleza, las flores mal, las plantas todas destruidas. Nosotros incluso publicamos un reportaje mostrando cómo estaban muy mal todos los jardines de la ciudad, ¿no? Y era por eso, porque le han quitado al jardín botánico expertos en eso y se le habían dado a Se le habían dado a Reforestadora el Líbano, pero lo que denunciaba en ese momento ya la veeduría era que había una triangulación de 3 empresas que se presentaron en ese contrato y lo que había era que entre ellas había conexiones, presentaron las mismas ofertas 2 de ellas, es decir, había una serie de manipulaciones dentro de esos procesos que habían amañado para que solamente uno quedara con el contrato. Sí, es como si nosotros 3 nos vamos a presentar y yo les digo, ustedes pongan esto y esto para yo ganar, y entonces como todos somos amigos, terminan ganando con la apariencia de que hay múltiples oferentes, que hay muchos oferentes. Finalmente se trata de que hay un único oferente porque los otros dicen en el lenguaje jurídico, coludidos, es decir, que hay colusión, que eso es un delito. Sí, entonces a raíz de ese caso que digamos nosotros lo trabajamos mucho pues en su momento en el primer y segundo año de gobierno, todo lo que había pasado con Metroparques, Reforestadora el Líbano, la asfixia económica al jardín botánico que se presentó en su momento, la veeduría lo que hizo fue hacer cruces de varias empresas en todos esos procesos y lo que llegó fue unos números que obviamente se ven ya en la dimensión no de un solo contrato, sino de todos los contratos que ha hecho Metroparques. Ellos cogieron 40 contratos interadministrativos, que son los que se celebran entre entidades públicas, y hay 400.000 millones que maneja Metroparques. El 98% es de esos contratos interadministrativos. Metroparques, como tiene autonomía jurídica y personería jurídica, contrato independiente. Es que eso fue lo mismo que comentábamos la semana pasada con el tema de la Universidad Nacional. No. ¿Cuál es el modus operandi de esta alcaldía?
trata, como lo hacía también la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá, precisamente con la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá fue que se destaparon los convenios interadministrativos, que son como las secretarías para licitar, para contratar, tienen que hacer unos concursos. Lo que hacen es, a través de estas empresas que tienen autonomía, y les queda más fácil contratar. Casi pero que ¿qué es lo que contratan a pasa? dedo, ¿no? Casi que contratan a dedo, pero ¿qué es lo que pasa? En ese tránsito, en esa triangulación, se pierde por lo menos 10% de los recursos públicos Claro. por la intermediación. Entonces, lo que estamos, si la alcaldía de Medellín tiene un presupuesto de 7 billones de pesos al año, como este año, pues no todos se van a contratos, obviamente, hay mucho de funcionamiento, pero diga usted que sean 2 billones de pesos de contratación, que pueden ser más. Estamos hablando que se pueden ir 200.000 millones solo en intermediación, solo para tratar de evadir la ley, para tratar de contratar a dedo. Eso es gravísimo. Claro, para no dar los contratos por meritocracia, sino a los amigos. Ese es el punto. Entonces fueron 390.000 millones que ha movido Metroparques en estos 4 años entre recursos del área metropolitana, del INDER y de las secretarías que contrataron con ellos. La veeduría lo que hizo fue 40 contratos interadministrativos, ponerle el foco ahí por 268.000 millones, y entre esos verificó que el 44% de esos contratos fueron entregados a 22 empresas, alrededor de 120.000 millones. Y que todas las empresas estaban relacionadas. Ellos sacaron unas imágenes como unas telarañas donde se conectaban unas empresas con otras, ¿no? Sí, sí, es un poco complejo el esquema, pero para resumirlo, pues acá es difícil. Los invitamos a que vean el artículo que salió el jueves 21 de septiembre, donde está más o menos descrito cómo son las 8 líneas. Hay líneas de mantenimiento y suministro de Parque de las Aguas. Bueno, hay esos 4 firmas detalles, interesadas. eso es realmente, Sí. como usted dice, mejor. Zonas verdes, sí, infraestructura, logística. Pero la veeduría, ¿quiénes son la veeduría? Porque alrededor de ellos, pues, el alcalde ha querido poner un poco de polémica, un poco en el estilo del alcalde de siempre, de cuestionar a quienes lo investigan. El alcalde se ha caracterizado en estos 4 años, Luzma, vos tenés la razón, en que él no responde a las denuncias, sino que ataca a los denunciantes. O sea, el dicho viejo, no mate al mensajero, él mata al mensajero, le ataca al mensajero y al mensaje lo deja por ahí volando. Y la veeduría, Luzma, pues son 52 socios, Juandi, ¿no? En esos 52 socios, correcto. A mí me llama la atención, por ejemplo, que hay gente tan seria y con tanta experiencia en lo social, en temas de conflicto, incluso como la Corporación Región, ¿no? Claro, y que además tiene mucha tradición en el trabajo de base social. Está la Federación Antioqueña de ONGs, está efectivamente la Corporación Región, la cooperativa y la Fundación Confiar, que hablábamos que en su momento fue la única que le prestó recursos a Daniel Quintero cuando era candidato. Y a Gustavo Petro también. Y de hecho ellos fueron parte de la junta directiva de El PM. representante legal después fue a la junta directiva Nombrado de por PM, Quintero. nombrado por Y una de las Quintero. cooperativas más queridas de esta ciudad, me parece. Sí, Es decir, terminó esto lo renunciando. integran personas que han estado con Quintero, que no es que sean sus enemigos, sino simplemente es una veeduría, Ciudadanos porque críticos. lo que pasa en la ciudad y en el país es que como las IAS, como se les llama, parecen no querer investigar a Medellín, no se sabe por qué, tal vez la única que pone sus ojos sobre Medellín es la Procuraduría, pero la Fiscalía y la Contraloría a veces, pero las de Medellín, las que tendrían que estar pendientes de Medellín, la Contraloría, la Personería, algo sucede, un poco no sabe uno si cómo funcionaba el cartel de la contratación de Bogotá. El cartel de la contratación de Bogotá incluía a la Contraloría, a la Personería, todos estaban... Era un carrusel. Era un carrusel, todos estaban unidos en el mismo propósito. Entonces nace una veeduría, un poco para decir, bueno, investiguemos. E investigan y ahora realmente lo que sucedió con Ana Cristina Restrepo, que fue otro ataque del alcalde, estuvo el alcalde como Desencajado. Esta semana perdió los estribos en varias ocasiones. Digamos, el Consejo de Gobierno llamó a un concejal que fue el que se opuso ¿Cómo le constantemente. Bobo. Bobo. El lunes a Simón Pérez, que es el que se ha negado y era el voto clave en la comisión para que no pasara el proyecto de UNE, pero él justificó sus razones, digamos que... Porque no votó como él quería, le dijo bobo. Sí, correcto. Okay. Después ocurrió el incidente con Sebastián López en el Consejo. El otro concejal, que contaba el concejal, lo escuché contar, que como el alcalde nunca va al Consejo, él dice que por lo menos hace 2 años no va, que le llamaron y le dijeron que estaba en el Consejo, que había aprovechado que todos los concejales se habían ido. Ya se había acabado la sesión. Se había acabado la sesión y en ese momento fue que llegó
aprovechando esa situación, porque como que no soporta estar al frente de los concejales, ya no lo soporta. Entonces, por eso este concejal llegó, lo llamó su equipo, el concejal llegó y le hizo reclamos precisamente porque decía el concejal es que desde el martes nos está insultando a todos, entonces necesitamos que se retracte, que es ese trato que nos está dando, y en ese momento fue que se pusieron ahí, se calentaron y el uno le decía ladrón al otro y el otro ladrón al otro, y en un momento el concejal le dice, pero no tiemble, porque le temblaban las manos al alcalde. El alcalde siempre tiene la capacidad de guardar con frialdad su manera, pero le temblaron las manos y el concejal le dijo, no tiemble, y entonces ¿Pero el alcalde, por qué tiembla? Le dijo. ¿Por qué tiembla? Pero ¿por qué tiembla? Le dijo. Y en ese momento el alcalde dijo, me voy para no pegarle. Hijo de puta. Hijo de puta, pues, ya lo dijo Daniel. Lo que pasa es que no es una cosa menor, porque es que es el alcalde de la ciudad, es el hombre que gobierna para todos los ciudadanos, los que votaron por él y los que no, y que insulte a un concejal, a alguien que está investido de esa manera. Y lo que me llama la atención, Luzma, es que luego en redes sociales, porque es que esto es una máquina de las redes sociales, empiezan a crear la construcción de que, ¿cómo se le dice a alguien que roba? Diciendo que el concejal había robado, cosa que no está aprobada, una injuria. ¿Cómo se le dice a alguien que vota en contra de los ciudadanos? Pues ¿cómo? Entonces usan el madrazo. Sí, es decir, como si los concejales fueran ladrones y empezó a hablar de Bernardo Guerra en una emisora. Exacto, los concejales no son ladrones porque votan como ellos creen que deben votar las cosas. Es decir, siempre el alcalde, en medio para tratar de evitar que lo cuestionen sobre sus hechos, lo que saca siempre es una narrativa como que los otros son los ladrones, cuando las investigaciones periodísticas de la veeduría y de personas en las redes sociales lo que demuestran con pruebas es que realmente las irregularidades por saqueo de los bienes públicos vienen es de la alcaldía. Nomás ahí está abierto ese caso del contrato de la Nacional con el que le hubieran estado haciendo campaña a los candidatos de Daniel Quintero, 9.000 millones de pesos para eso. Y terminó ese día con lo de Ana Cristina Restrepo, que precisamente fue la moderadora de la presentación de la denuncia. La periodista muy reconocida, que fue hasta hace poco columnista nuestra, pero que es columnista de la revista Cambio y del periódico El Espectador. Y que la llama en la entrevista la operadora política. Y que ha sido una mujer súper seria, una periodista seria de esta ciudad, por Dios. Y entonces la cataloga de operadora política, es decir, realmente ha llegado muy bajo los ataques del alcalde de la ciudad y falta mucho al respeto a muchas instituciones que han venido trabajando con seriedad mucho antes de que él siquiera llegara a ser una persona conocida. Bueno, y para hablar de nuestro último tema, nuestro tercer tema, que es el tema de Tigo, pues precisamente, Daniel, pues ese fue el motivo o la trasescena de la molestia del concejal, claro, y del alcalde, ¿no? El madrazo fue porque el alcalde llegó al consejo, después de terminada la sesión, a hablar de su propuesta para salvar supuestamente a Tigo. A radicar un proyecto de acuerdo donde supuestamente pues no salvaba a Tigo, sino como que obligaba a Tigo a rendir ciertas cuentas que tal vez Tigo, por ser una empresa privada, no tiene que hacer. Claro, y es muy gracioso. Parte del show, era pues, parte claro, del show. porque llegó cuando los concejales no estaban. Exactamente, pero Olguita, Olga Rendón, nuestra editora económica, nos va a contar porque al final de la semana, la idea que tenemos nosotros los mortales es que apareció lo que parece ser una solución salomónica para que Tigo y EPM y Millicom sigan unidos en Tigo. Hasta ahora es una propuesta, una segunda propuesta que plantea Millicom para capitalizar a Tigo, que como hemos dicho está al borde de la quiebra y no puede pagar las deudas que tiene. En esa propuesta, Millicom ofrece, venga, junticos, capitalicemos en la misma proporción a valor contable, o sea, las acciones no van a costar lo que valen en el mercado, sino el valor por el que se compran. Inclusive le da una buena opción de salida a EPM en un año. Porque, pongámosle a la gente el contexto, que tenemos que recordar que en lo que estábamos era que como necesitaban 600.000 millones de pesos Tigo se tenía que capitalizar en 600.000 millones, entonces EPM
dijo, yo no tengo plata para capitalizar, y Millicom había dicho, bueno, yo capitalizo. Porque les tocaba miti, 300 exacto, y 300. Y si Millicom capitalizaba y EPM no, pues entonces realmente se quedaba Millicom prácticamente con la gran mayoría de Tigo. Entonces estaban en esa pelea, eso lo ha aprovechado el alcalde para decir que se van a robar la empresa cuando es un trámite normal dentro de una empresa, en una empresa privada. Olga, entonces la solución es que pagan los dos, pero Millicom le dice a la alcaldía, yo le reconozco después en caso de que usted se quiera salir. ¿Cómo es Sí, hay una opción de salida, ¿cierto? Los dos ponen cada uno 300.000 millones de pesos para capitalizar a la empresa, pero en un año EPM podría salirse obligando a que Millicom le compre esa parte que ahorita capitalizó con el 10% adicional. ¿Cierto? Entonces, es decir, le está diciendo a EPM, usted tiene la posibilidad de ganarse el 10% de esos 300.000 millones dentro de un año. Invierta en este negocio prácticamente. Ajá. Claro, pero quedaría para que Millicom la compre solamente, ahí es donde está el problema. Quedaría dueño de Tigo, pero es una salida un poco salomónica porque deja el problema al próximo año, cuando haya un nuevo alcalde, una nueva administración de la ciudad, que pueda decidir o nos salimos del negocio como Quintero ha querido o seguimos invirtiendo en la empresa. Claro, porque es que lo que no es muy claro es por qué este tema se volvió lío en este momento, que me parece un poco extraño porque el alcalde lo ha utilizado como caballito de batalla para sus peleas políticas. ¿Y por qué sale ahora? Porque de repente, porque el gobierno nacional, el ministro de las TIC, que es muy cercano al alcalde Quintero, el ministro de las TIC ha decidido ponerle un tate quieto. Mauricio Liscano ha decidido ponerle un tate quieto a Tigo por unas deudas que tiene Tigo sobre la compra que hizo de un espectro, ¿no? Claro, es que Tigo le debe más de 3 billones de pesos al gobierno. Y ahorita, el 15 de octubre, tendría que pagar una cantidad, algo como 500.000 millones de pesos, que no puede pagar. Y no solo al gobierno, sino que también tiene unas deudas con bancos que ya Tigo ha dicho no puedo pagar, o sea, quedaría en default. Eso es lo que pone mucha presión y el gobierno dice, listo, entonces si usted no tiene con qué pagar y no capitaliza, pues lo mando a reorganización. Inclusive ya amenazó con intervención directa. No sabe uno de verdad las urgencias porque muchas veces el gobierno pues les da unos plazos, unas posibilidades a las empresas. Luzma. Pero esto es un tema muy técnico, pero que tiene su componente político porque lo ha utilizado el alcalde y Millicom está en una camisa 11 varas tratando de no terminar muy mal en esto. Hace una propuesta que puede que sea buena, puede que no sea del todo buena, pero estos días vamos a seguir. La Junta Directiva de EPM está en cónclave desde el viernes y están viendo con buenos ojos, al menos que se está flexibilizando la propuesta. Claro, porque es que además EPM, hay que decir, no tiene plata, y no tiene plata por el mal manejo que han hecho de ella durante esta administración, que lo hemos contado en innumerables artículos, cómo la compra de Afinia fue un descalabro, está siendo una especie de descalabro, cómo se están metiendo en negocios que no son nada rentables e invirtiendo un dinero en cosas incluso que no se necesitan. No, lo único que iba a decir y que te iba a preguntar, Olguita, es que el alcalde en esa pelea le dice al consejo, ustedes no me dejaron vender Tigo, y él siempre hizo cuentas alegres con 2 billones de pesos, era lo que estaba pidiendo, 2.8 billones, casi 3, pero es que Tigo no vale todo eso ahora, ni el año pasado. El año pasado se hizo una valoración que estimaba ese valor, pero en libros Tigo no cuesta eso. Y además, frente al mercado, frente a lo que cuestan las otras compañías del sector, 2 billones de pesos por el 50% de Tigo es muchísimo. Cuentas alegres. Sí, son cuentas alegres. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en Mesa Central con los 3 temas de la semana, que acaben de tener un bonito día y que nos acompañen de nuevo la próxima semana. Los invitamos a leer el periódico El Colombiano en todas sus plataformas.